Hola, gracias por ver este video. Yo soy Pastor Bill, el pastor misionero de la Misión Bautista para Sordos en Mérida, Yucatán. El domingo pasado yo prediqué en algunas cosas que pasan con la salvación. Y hoy quiero seguir a predicar y enseñar con el foco en más cosas que pasan con la salvación. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias a ti por tu palabra, la Biblia. En esos momentos, favor de guiar a nosotros. Da a nosotros entendimiento y ayuda a nosotros a aprender más de ti, Dios, para que podamos vivir para ti. Bendice esas enseñanzas de la Biblia. Y oramos todo esto en nombre de Jesucristo. Amén. Aprendimos de tres cosas que debes hacer para estar bien con Dios. Para estar bien con Dios, debes tener fe. Número uno, tener fe. Tener fe en Dios. Confiar en Dios. Fe significa que dentro de tu mente o en tu corazón, tener confianza en que algo es verdad. No es difícil tener fe. Debes tener fe en el Evangelio de Jesucristo, que significa tener fe en la muerte de Jesucristo en la cruz. Tener fe en el entierro de Jesucristo por 3 días. Y tenga fe en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos.
después de los 3 días del entierro. Para estar bien con Dios, debes creer. Número 2, creer. Creer está conectado con la fe y significa tener entendimiento de la verdad. Debes creer en el Evangelio de Jesucristo. Debes creer que Dios es verdadero. Debes creer que la palabra de Dios, la Biblia, es verdadera. Para estar bien con Dios debes arrepentirse de tus pecados. Número 3, arrepentirse. El arrepentimiento significa un cambio de mentalidad que siempre trae un cambio de acciones. Cuando te arrepientes, significa que tú decides cambiar tu vida y dejar a un lado todo tu pecado y vivir para Dios. Puedes pensar en el arrepentimiento como lo mismo que un cambio de camino. Antes de ser salvo por tu pecado no perdonado, te vas al infierno. Pero la salvación te ha cambiado y te das la vuelta. Y por la salvación te vas al cielo. La única manera de ir al cielo es ser salvado por fe en Jesucristo. Hay muchas cosas nuevas que Dios te da cuando tú eres salvado. Puedes pensar en la salvación como un nuevo nacimiento o como nacer de nuevo. Cuando tú eres salvo, Dios te da muchas cosas diferentes, aunque es posible que tú no entiendes las cosas que Dios te da. Dios hace muchas cosas diferentes por sus hijos. Entiendes que Dios te da fe para ser salvo, pero es tu decisión a creer en Dios y creer en Jesucristo y creer en la Biblia. Es tu decisión arrepentirse y cambiar tu vida y ser diferente, quitando el pecado fuera de tu vida, para que puedas acercarte más a Dios. El domingo pasado aprendimos de algunas cosas que pasan con la salvación. ¿Qué cosas aprendimos? La expiación es una cosa que pasa con la salvación. Expiación
significa sacrificar. Pensar de cuando tener la enemistad entre personas que necesitan sacrificar para renovar la amistad. Entonces, el sacrificio puede significar una purificación, limpiar o el perdonar y quitar de culpas. Pero el sacrificio también puede ser el cumplimiento del castigo para quitar de culpas. En el Nuevo Testamento, la sacrificio significa el renovar de amistad entre Dios y cada persona. Este sacrificio fue hecho por la muerte, el entierro y la resurrección de Cristo. El hombre no puede quitar el pecado solo por el primer venir de Jesús y el sacrificio de Jesús en la cruz, que puede quitar el pecado para siempre. La expiación pase cuando el pecado es quitado por la fe en Jesucristo. Aprendimos de otra cosa que pasa con la salvación, la imputación. Significa dar a otro algo que no es de él. Imputación significa el dar de tus pecados o el poner de tus pecados a Jesús en la cruz. En el momento en que tú eres salvo, Dios quita tu pecado de ti y da a Jesús. Quita tu pecado de ti y poner tus pecados sobre Jesús. En el momento de salvación, Dios también da la justicia de Jesucristo a ti, porque tú tienes fe en Jesús para ser salvo. La imputación pase cuando Jesús tomó nuestra deuda de pecado sobre sí mismo. También aprendimos de la reconciliación. Otra cosa que pasa con la salvación significa tener amistad. Reconciliación significa un cambio para hacer las personas que son enemigos a personas amistosas. Reconciliación
significa unirse en compañerismo con Dios. También significa cambiar de enemigo a amigo y quitar todo lo que te hizo enemigo y cambiar las cosas de enemistad con las cosas de amistad y compañerismo. La reconciliación pasa cuando tú estás unido de nuevo en comunión con Dios por medio de Jesucristo. Otra cosa que pasa con la salvación, aprendimos de la regeneración. Significa hacer de nuevo. La regeneración significa cuando una persona es salva, Dios convierte a la persona en una nueva persona, hecha nueva en su interior. Cuando una persona es salva, la persona nace de nuevo como una nueva persona, con una nueva vida y con una nueva familia. Este es un acto de Dios. El trabajo de regeneración o hecho nuevo comienza por adentro, pero será mostrado por fuera. Dios te cambia lentamente para que seas más como Cristo. Dios nos transforma desde adentro. Tu destino cambia inmediatamente de ir a una eternidad en el infierno a vivir eternamente en el cielo. Como cristiano, la nueva persona cambia y crece espiritualmente, poco a poco, como que ora a Dios, lea la Biblia y sigue al Señor Jesucristo. Eso es la diferencia entre la salvación y la religión. La salvación cambia a la persona de adentro hacia afuera. La religión cambia a la persona desde afuera hacia adentro. Segunda Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ahorita seguimos con más cosas que pasan con la salvación. La
justificación. Es una cosa que pasa con la salvación. Significa el quitar del pecado y el perdonar de la culpa y del castigo. Hechos, capítulo 13, versículo 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. En él es justificado todo aquel que cree. La justificación es el acto por el cual una persona es llevada a estar bien con Dios, aunque no está digno de ser justo. Justificación significa estar bien con Dios por medio de Jesucristo. Todos necesitan estar bien con Dios, porque todos son pecadores contra Dios. Los cristianos se hacen justos con Dios por la muerte y el entierro y la resurrección de Jesucristo. Todos los cristianos o cada persona que cree en Cristo para la salvación eran pecadores y luego se convirtieron en hijos de Dios cuando nacieron de nuevo o se salvan por la fe en Jesucristo. Nuestro pecado hizo una separación entre Dios y nosotros. Esta separación necesitaba el puente para llevar a cada persona a estar bien con Dios. La justificación es un acto de Dios cuando tú eres salvo. Cuando eres salvo, te vuelvas justo o justificado ante Dios. ¿Entiendes que ser justificado no significa que tú eres perfecto? No. Justificación es un acto de gracia, gratuita, por el cual Dios perdona el pecador y Dios acepta el pecador como justo por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. La gracia es otra cosa que pasa con la salvación. Gracia significa el recibir de algo bien cuando la persona no está digno de recibir algo bien y la persona no debe recibir algo bien porque lo hace mal. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia
sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia es un acto de amor de Dios hacia un nuevo cristiano. Dios ama a todos con la gracia porque el sacrificio de Cristo. Los cristianos no están dignos del amor de Dios, pero Dios ama a los cristianos porque tengan fe en el sacrificio de Cristo. La gracia es el favor o regalo especial de Dios para ti, por tu fe personal en Jesucristo. Por la gracia de Dios somos salvos, por la fe. Y llegamos a ser hijos de Dios. Podemos hacer mucho por la gracia de Dios. Podemos servir a Dios, enseñar la Biblia, orar a Dios, alabar y cantar a Dios. Y podemos decir otros acerca de la salvación que tenemos por la fe en Jesucristo. Todo esto podemos hacer por la gracia de Dios. Dios no nos ama cuando somos buenos, ni nos odia cuando somos malos. Dios nos ama porque somos sus hijos en Jesucristo. Gracia significa la aceptación y el amor recibido de otro, aunque no está digno de la aceptación y el amor. Otra cosa que pasa con la salvación es misericordia. Es misericordia. Misericordia significa que no recibes el castigo que deberías recibir por haber pecado contra Dios. Misericordia significa que, aunque tú eres culpable, tú has sido perdonado. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dios no le da al cristiano justicia o el castigo que debe recibir.
Dios le da al cristiano misericordia o el perdón que no debe recibir. Tú has pecado, has hecho mal, eres culpable, pero Dios tiene misericordia en ti y Dios perdona tu pecado. Después de que eres salvo, Dios te da gracia y misericordia, aunque todavía tú seas pecador. Propiciación. Más o menos significa satisfecho, satisfacer. Es otra cosa que pasa con la salvación. Y significa Dios tiene satisfecho contigo. Romanos capítulo 3, versículos 23 a 25. 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la rendición que es en Cristo Jesús. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Era necesario un sacrificio para satisfacer las demandas de la santa ley de Dios. Pero Dios mismo dio el sacrificio por su amor por nosotros. Dios proveyó la propiciación por el pecado, porque Jesús pagó la deuda del pecado en su totalidad. Y ya se terminó. Adopción, otra cosa que pasa con la salvación. Adopción significa el tomar un niño y la colocación del niño en una familia nueva. Romanos capítulo 8, versículo 15 a 17. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido
el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que parecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cuando tú eres salvo, tú eres adoptado en la familia de Dios. Eres aceptado como un verdadero hijo de Dios a causa del sacrificio de Jesucristo. La adopción muestra el amor y la gracia de Dios al aceptar a los creyentes como hijos de la familia de Dios. Cuando tú eres salvo por la fe en Jesucristo, tú eres aceptado como hijo o hija en la familia de Dios. Rápidamente, otras cosas que pasan con la salvación. Redención significa Jesús me compró de pecado. Significa ser salvado. Otra, santificación significa separado y limpiado por el uso de Dios. Significa separado del pecado para que puedas servir a Dios. Y la última, paz, significa tener descanso y calma para que estar libre de la presión o la lucha. Significa tener paz con Dios. El mundo y el pecado nunca podría darte paz. Pero cuando tú seas salvo, tú tendrás paz con Dios. La única manera para ir al cielo es ser salvo por la fe en Jesucristo. Si ahora tú sabes que tú no eres salvo, que tú no tengas la vida eterna en el cielo con Dios, la verdad es que tú puedes ser salvo. Por favor, buscar nuestro video de cómo ser salvo. Y ponga tu fe en el Evangelio de Jesucristo. ¿Crees
en Dios y en la Biblia, la palabra de Dios. Oramos. Padre Dios, gracias por la salvación y gracias por todas las cosas que tú das a nosotros. Aunque es posible que no entiendes. Gracias por la fe. Gracias por la justificación. Gracias por todas esas cosas. Y guía a nosotros más cerca a ti. Da a cada uno que necesita para vivir para ti, Dios. Guiar cada persona perdido sin salvación a ser salvo por la fe en Jesucristo. Y ayuda a cada cristiano decidir vivir para ti, Dios. Y oramos todo esto en nombre de Jesucristo. Amén.